Michelangelo Merisi da Caravaggio nació en 1571 en Milán, Italia. Desde joven mostró un interés especial por la pintura y, tras perder a sus padres por la peste, se trasladó a vivir a la localidad de Caravaggio, de donde tomó su nombre artístico. A los 13 años, comenzó su formación en Milán bajo la tutela del pintor Simone Peterzano, quien había sido discípulo de Tiziano. Allí, Caravaggio desarrolló su técnica inicial, influenciado por el estilo manierista. Sin embargo, su pasión por el realismo y la búsqueda de la naturaleza humana en su arte lo llevaron a desafiar las convenciones artísticas de su época. Su deseo de retratar la vida tal como la veía, con luces y sombras extremas, sería una de las características que definirían su estilo más tarde. A lo largo de sus años de formación, Caravaggio mostró una personalidad indomable y a menudo conflictiva. Su talento excepcional iba de la mano con una vida tumultuosa llena de peleas, deudas y confrontaciones. Este carácter turbulento se veía reflejado en sus obras, en las cuales se podía observar una intensidad y dramatismo únicos. Uno de los momentos más significativos de su juventud fue su llegada a Roma, donde se encontró con un ambiente artístico vibrante pero también competitivo. En Roma empezó a trabajar para el cardenal Francesco María del Monte, quien se convertiría en su principal mecenas. Bajo su protección, Caravaggio produjo algunas de sus obras más emblemáticas, como El joven Bacó y La Buenaventura. Estas obras no solo mostraban su dominio técnico, sino también su habilidad para captar la esencia humana en su forma más cruda. A lo largo de su carrera, Caravaggio continuó perfeccionando su técnica del claroscuro, una novedad en su tiempo que le otorgó fama y reconocimiento, pero también controversia. Con la fama también llegó el conflicto. Caravaggio, conocido tanto por sus obras maestras como por su temperamento volátil, pronto se encontraría al borde del abismo. Su temperamento le trajo enfrentamientos constantes, amenazando con destruir su carrera. Michelangelo Merisi da Caravaggio, nacido en 1571, rápidamente se destacó por su asombroso talento pictórico. Desde joven, su habilidad excepcional lo llevó al éxito en Roma. A través de su uso innovador del claroscuro, logró capturar la esencia de la humanidad en sus lienzos de una manera que nadie había hecho antes. Su manejo de la luz y la sombra revolucionó la pintura, aportando un realismo crudo. Pero con su éxito llegaba también una vida marcada por el libertinaje y la violencia. Su vida personal se descontroló, llena de excesos y conflictos. Los relatos de sus innumerables altercados y disputas públicas pintaban un retrato de un hombre tan apasionado como turbulento. Sus frecuentes peleas públicas mostraban su carácter irascible y caótico. Uno de los episodios más recordados fue su enfrentamiento con Ranuccio Tomassoni en 1606. Una disputa menor que rápidamente degeneró en violencia, resultando en la muerte de Tomassoni y en la inmediata huida de Caravaggio de Roma. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida, de la fama a ser un fugitivo. De pintor admirado a hombre perseguido, su vida cambió drásticamente. Su temperamento errático, combinado con una existencia nómada y desesperada, lo llevó por un camino de exilio perpetuo. Durante su estancia en Nápoles, Malta y Sicilia, continuó produciendo obras maestras de una intensidad emocional sin precedentes. Caravaggio, un maestro rebelde del arte barroco, pasó sus últimos años en un angustioso exilio. Nápoles fue su primer refugio. Aunque acosado por los fantasmas de su pasado, creó obras maestras como La flagelación de Cristo. La ciudad lo acogió con fervor, reconociendo su genio. Las calles napolitanas, con su bullicio y color, alimentaron su creatividad. Sin embargo, su espíritu inquieto lo llevó a buscar nuevos horizontes. Malta, una isla de caballeros, lo recibió en 1607. Caravaggio ansiaba la protección de los caballeros de San Juan y se esforzó por ganarse su favor. Pintó La decapitación de San Juan Bautista, una de sus obras más imponentes, donde el uso dramático de la luz y la sombra reflejaba sus propios tormentos. A pesar de sus esfuerzos, su naturaleza impetuosa lo llevó a ser apresado, aunque escapó de la cárcel. Desde Malta,
su ruta continuó a Sicilia. En Palermo, Siracusa y Mesina, su pincel no descansó. Las pinturas de este periodo, como La resurrección de Lázaro, mostraron una maestría técnica cada vez más oscura y profunda. Los rostros de sus personajes, cargados de emoción, parecían reflejar su propio desasosiego. En 1610, Caravaggio regresó a Nápoles, buscando el perdón papal. A pesar de su declive físico y mental, su arte seguía floreciendo. Pero la vida nunca fue misericordiosa con él. En un último intento por regresar a Roma, desembarcó en Porto Ercole, ya muy enfermo. Allí, el solitario genio falleció, dejando tras de sí muchas preguntas sin respuesta. Aunque su vida terminó en misterio, su legado sigue vivo en la historia del arte. Caravaggio revolucionó la pintura, transformando la manera en que se abordaban la luz, la sombra y la humanidad. Su influencia perdura, testimonio de un espíritu indomable y una visión inigualable. Tras la muerte de Caravaggio en 1610, su influencia no terminó con él. Su estilo revolucionario, marcado por el uso dramático del claroscuro y la crudeza de las emociones, transformó el mundo del arte. Caravaggio no solo fue un maestro de la técnica, sino también una figura controvertida y apasionada cuya vida estuvo rodeada de conflictos y turbulencias. Su legado no radica únicamente en su habilidad para la pintura, sino en su capacidad para plasmar la intensidad emocional de los personajes que retrataba. Su uso magistral de la luz y la sombra creó un efecto teatral que hasta entonces no se había visto, lo que permitió a sus obras transmitir una profundidad y un realismo sin precedentes. Caravaggio fue un pionero en mostrar a los santos y figuras religiosas con rasgos humanos y defectos visibles, lo que conectó con el espectador de una manera más visceral y auténtica. Artistas como Rubens, Rembrandt y Velázquez adoptaron su técnica, llevándola a nuevas alturas y creando sus propias obras maestras imbuidas del espíritu caravaggesco. La influencia de Caravaggio trascendió su época y su país, extendiéndose por toda Europa y más allá. Su realismo y capacidad de capturar la esencia humana siguen siendo una fuente de inspiración en el arte moderno. Muchos artistas contemporáneos todavía estudian sus obras en busca de esa chispa que convirtió sus pinturas en algo eterno. Importantes momentos de su carrera, como sus fugas y conflictos legales, sus encargos para la Iglesia Católica, y su eventual muerte en circunstancias misteriosas, añaden capas de complejidad a su figura. El pintor rebelde, cuyo tormento personal está reflejado en la belleza y crudeza de sus obras, dejó una huella imborrable en la historia del arte. Caravaggio no solo revolucionó la técnica pictórica, sino que también cambió la manera en que percibimos la realidad a través del arte, capturando momentos de la vida cotidiana con una autenticidad brutal que aún resuena en nuestra sensibilidad contemporánea.